¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a Desiguales. Noche de jueves, nuestro falso viernes, Caruso, aquí en la televisión pública, con muchísima información. Tenemos un programa muy cargado, la verdad, ¿eh? Sí, siempre está el desafío de tamizar, ¿no? De saber qué es efectivamente relevante, profundo, y aquellas cosas son medio superficiales. Pero claro, en el momento de campaña y con tanto histrionismo de la dirigencia, a veces se hace difícil discernir. Vamos a arrancar por lo que nosotros consideramos es siempre el resumen del día. Y comenzamos con el ministro de Economía, Sergio Massa, porque más allá de que hoy se conoció el número de inflación, que en un rato NASA se va a meter ahí de lleno, 6% mes de junio, todo lo que tiene que ver con el Fondo Monetario Internacional y esta renegociación que está llevando adelante el gobierno argentino está en agenda. Pero hoy Massa volvió a hablar de algo sobre lo que en algún momento ya hemos escuchado, ¿no? Esto de mientras el gobierno, quien representa al Estado argentino, lleva adelante lo que ellos consideran es lo mejor para nuestro país, bueno, en paralelo hay gente también de nuestro país que juega para su propio campo de la cancha. Mirá lo que decía Massa. Hoy un funcionario del fondo, en un Zoom que tuvimos a la mañana, me contaba que hubo economistas de la oposición de la Argentina que en los últimos días se comunicaron y les decían, no les den nada, pídanle todo. La Argentina tiene que, pasar la mala hora, exíjanle al máximo. Esto tiene que estallar, llegó a decir uno. Me lo contaba un funcionario del fondo. Por una elección están dispuestos a que la gente la pase mal. Quédense tranquilos, Argentina va a acordar con el fondo, pero va a acordar defendiendo esta idea de país que desarrollo con inclusión. No vamos a ir a resignar nuestra capacidad soberana y tampoco vamos a ir a rendirnos al altar del ajuste fiscal. Y nuestra responsabilidad es construir un modelo de país entre el 2023 y el 2027 que desarrolle, que exporte, que junte los dólares, le pague al fondo y lo saque de vuelta de la Argentina. Bien, que estalle todo, ¿no? Que explote todo ahora, un poco el mensaje que denuncia Massa, le dice un interlocutor con quien está negociando el Fondo Monetario Internacional que referentes de la oposición en términos económicos le fueron a plantear. Ahora vamos a charlar sobre esto con Jorge Tayana, ministro de Defensa de la Argentina. Fue canciller, tiene mucha experiencia en la discusión política, en comprender los contextos de este tipo de cuestiones. Pero claro, la Argentina está negociando lo mejor que pueda, o por lo menos en los términos en el país que se imagina, digamos, Unión por la Patria o el Frente de Todos, y que alguien se acerque al referí, bueno, es más que un referí, ¿no? Y le diga, che, cobrale penal a la mitad de la cancha, que lo llenen de goles ahora. ¿Por qué? Bueno, eventualmente porque lo que quieren es que cualquier situación que se viva en la tensión de un acuerdo que no firmó este gobierno, le resuene ahora y que además melle sus posibilidades electorales y no que efectivamente ocurra eventualmente después, ellos imaginan en un futuro gobierno propio. Nos metemos ahora en otro tema, tiene que ver con Jujuy. Ayer comenzábamos Desiguales mostrándote... perdón, me salté todo el tema de Franco Rinaldi, tenés razón, cuando es el tema que está, te digo, explotando en Twitter. Franco Rinaldi, el polémico, por decirlo de alguna manera, candidato a legislador de Jorge Macri en la interna de Juntos por el Cambio, ya no va a ser más legislador. ¿Pero por qué? Porque se conoció hoy un nuevo video de lo que él llamaba humoradas, su stand-up virtual y demás. Esto se conoció hoy, pero no es de ahora, es de hace un tiempo. Escucha. Y lo que hay, me parece que incluso he visto alguna vez alguna nota en el diario Sinagoga 12 al respecto, como le decía G.P. Kelly, que a página 12 le decía Sinagoga 12, y la otra pelotuda de Ingrid, no sé cuánto, ¿no? Ingrid, ¿por qué no contás cuál es tu apellido? Bueno, tremendo. Antisemitismo duro y puro. No necesita más explicaciones, pero eventualmente alguien entendió que era un límite muy concreto y
le pidieron efectivamente la renuncia, que él la transmitió a partir de un mensaje En realidad no, vía Twitter. No se la pidieron porque Jorge Macri no está de acuerdo con que renuncie. Mira, primero A ver. compartamos lo que dijo Franco Rinaldi. Franco Rinaldi posteó lo siguiente: bueno, esto se puso demasiado complicado y quiero ahorrarle sufrimiento a mi familia y no quiero ser un estorbo para nadie, mucho menos para Jorge Macri. Para no perjudicarlo a él y a todo el equipo que confió en mí, quiero contarles que renuncio a mi candidatura a diputado porteño, es decir, legislador por la Ciudad de Buenos Aires, y hace toda una explicación, pero dice, ya está, esta política es así, seguiré dando la batalla por la libertad y la Constitución en el lugar que me toque. Ahora, luego de que esto Permitime dudar, permitime dudar, efectivamente, más allá de lo que se plantee. Veamos lo que escribió Si alguien no le Jorge pide, Macri. sí, que se baje. Más allá de esto incluso. Acepto la renuncia de Franco, que busca así terminar con las polémicas. Como dije, Polémicas. no estoy de acuerdo ni Polémica. comparto sus declaraciones pasadas que se conocieron recientemente, aunque sí acepté las disculpas que hizo públicamente porque creo en él. Hoy Franco entendió que su candidatura podría dañar nuestra propuesta y honradamente decidió dejar su lugar en la lista. Valoro mucho su integridad y por eso también valoro su apoyo. Es momentos difíciles cuando se conoce lo mejor de las personas. Gracias, Franco. Esto tuitea Jorge Macri, quien lo llevaba en su lista, que recordemos, el primero que lo quería bajar a Franco Rinaldi era Martín Lustó, Sí. el contrincante directo por la jefatura de gobierno. Ahora, la doble vara, y esto lo venimos diciendo en Desiguales, a la Unión Cívica Radical, a Martín Lustó, no le preocupa mucho que Larreta lleve como candidato a senador de la Nación a José Luis Espert, que dice, bala, y después pregunta, tirémosle como un queso gruyère, que habla de todo lo que tiene que ver con el movimiento feminista con un desdén absoluto. Ahí pareciera que no hay mucha grieta, sí lo hubo en este caso, con lo cual Franco Rinaldi no es más candidato a legislador. Le decíamos con Luli, estamos haciendo un repaso de las cosas del día, con mucha información y muchos acontecimientos. Vamos a volver a la provincia de Jujuy. No son tantos los medios de comunicación que están observando con detalle qué es lo que está pasando en esa provincia. Por suerte, la audiencia de Desiguales me parece que nos viene siguiendo un poco el hilo. A ver, ¿qué es lo que ocurrió hoy? Hace un rato nada más, el Ministerio Público de la Acusación, los fiscales de la provincia, el propio Estado jujeño, se llaman Diego Funes y Walter Rondón, dieron otra vez una conferencia de prensa para explicar que las detenciones que en las últimas horas se están llevando adelante a partir de los episodios del 20 de junio. El 20 de junio hubo una movilización en repudio a la reforma constitucional de Gerardo Morales, entre otras cosas, y allí los episodios de represión. Bueno, además de las personas que fueron detenidas en ese momento, se empezaron a observar, desde el Ministerio Público de la Acusación, que actuó de oficio, se empezó a observar en los videos a ver si podían identificar las personas que estaban participando de esas movilizaciones. Antes de meternos en eso, vamos a hablar sobre lo que pasó ayer en Jujuy, porque entiendo que primero, díganme si estamos bien, vamos a ver lo de la Universidad. Pablo, vos hacías mención ayer cuando arrancábamos Desiguales a lo que pasó en la UNJU, la Universidad Nacional de Jujuy. ¿Por qué digo esto? Porque lo que menciona Pablo es el final de una historia. Primero un pedido de sanción a policías, porque todo comienza así hoy, con un pedido de sanción a policías que atropellaron, tal como decía Pablo ayer, la autonomía de la Universidad Nacional de Jujuy, que esto lo dice Morales porque habló en un Cívica Radical de la provincia de Jujuy también. Esperemos un cachito ahí, porque, a ver, como ayer explicábamos, la autonomía y la autarquía de la universitaria es una de las banderas, quizá de las pocas que le quedan a la Unión Cívica Radical, que además tiene todo un manejo de la militancia universitaria que representa además muchas cajas en ese sentido, digamos, ¿no? Entonces, claro, a Morales en algún momento alguien le debe haber dicho, che, elegiste al enemigo equivocado. es un montón lo que está pasando, digamos, ¿no? Es parte de nuestro ADN, de las banderas que todavía podemos ofrecer. La Unión Cívica Radical de la provincia de Jujuy repudió efectivamente lo que ocurrió en la Universidad Nacional de Jujuy. Repudia la irrupción de la policía de la provincia en predios de la UNJU. Volvamos un cachito arriba porque sobre eso, pero miren ustedes, fue casi 24 horas después de lo ocurrido. Y ahí Morales hace el repudio y dice que de ninguna manera se puede hacer eso y que se está investigando a la policía. Es inadmisible y condenable semejante abuso de poder. Los responsables ya están pagando las consecuencias, respetando la ley y no con autoritarismo es como se resuelven los problemas de los argentinos. Bueno, ayer también lo decíamos.
Una hora después o un rato después de que se conoció esto, aparece efectivamente la fuga. Que ayer decíamos, che, la fuga tiene que decir algo. La Federación Universitaria Argentina, también manejada por la Franja Morada, es decir, por la Unión Cívica Radical. Y efectivamente aparece, pero 24 horas después no había mucho para interpretar. Desde la fuga manifestamos nuestro repudio al ingreso del personal uniformado de la policía de la provincia a las instalaciones de la Universidad Nacional de Jujuy. Muy escueto, muy escueto. De hecho, se comieron hasta una A, Sí. con lo rápido que escribieron, ¿no? No vas a hacer cosa que reconozcan que hay un exceso absoluto en un accionar policial, que insisto, acá hubo una pasada de rosca. Digo, acá hubo un vamos contra todos porque todos quieren hacer un golpe de Estado en la provincia de Jujuy, y la realidad es que no. Morales había marcado ayer, en una entrevista que habíamos visto en Canal 7 de Jujuy, a la Universidad de Buenos Aires, en Tilcara, en el Pucará, como ya un enemigo. Desde la UBA, dijo Gerardo Morales, se está queriendo hacer un golpe de Estado. Horas después se ingresó al predio de la Universidad Nacional de Jujuy. Digo, para que no se vea a la policía como que se mandó sola, envalentonada quizás, eso sí, pero no, digo, eligiendo al azar un destinatario de, en este caso, un atropello a lo que tiene que ver con la vida universitaria. Después hubo un comunicado de la policía de Jujuy Rarísimo. diciendo que en realidad había habido un episodio afuera y quería hacer una consulta. Entraron para hacer una breve consulta con las autoridades. Hola, Bueno, una cosa... somos 25 policías. Queremos Sí. consultarte algo. Pasó algo acá en la puerta. Súper queremos tranquila una la cosa increíble. consulta. Bueno, en medio de todo esto se dieron nuevas detenciones en la provincia de Jujuy. Allí el Ministerio Público de la Acusación, en conferencia de prensa, dice, detuvimos a 9 personas de 20 y más de 20 que efectivamente tienen orden de detención en virtud de delitos que fueron cometiendo a partir de aquella jornada del 20 de junio de marchas y protestas y luego represión. Varias personas acusadas por sedición, como ayer lo explicaba muy bien Néstor, pero una de ellas, el doctor Alberto Nayar, es un hombre muy prestigioso que viene colaborando con gremios docentes y que tomó la decisión en su momento de ir recorriendo todo Jujuy con argumentos jurídicos sobre la inconstitucionalidad de la reforma. Bueno, de esta manera explicaban hoy los fiscales Diego Funes y Walter Rondón por qué detuvieron al doctor Alberto Nayar. Hoy se hizo otra detención en contra de una persona que se presentaba en los piquetes a incitar y a instigar la comisión de los delitos, que bueno, son de público notorio conocimiento y que desde el 17 de junio no han parado, y esta persona se presenta en distintos lugares, y bueno, en base a eso, además de haber iniciado las actuaciones de oficio, Fiscalía de Estado presentó una denuncia y en el día de hoy procedimos a la detención. Doctor, ¿quién es esta persona, perdón? Se arrestó al señor Alberto Nayar. Bien, Él está imputado por el delito de instigación a cometer delito, incitación pública y sedición, en base al artículo 223, 230, inciso segundo, 209 y 212 del Código Penal. Bueno, se habla de instigación a la violencia, incitación a cometer delitos y sedición. ¿Quieren ver lo que hacía el abogado Nayar? Porque digo, de lo que se lo acusa quedó muy claro. Pero hay videos que lo muestran justamente cometiendo, lo digo entre comillas, estos delitos. Veámoslo. Esa constitución es imposible de modificar si no es por otra convención constituyente. Ahora, lo que yo propongo no es modificarla, es anularla. ¿Por qué anularla? Porque quienes han intervenido como convencionales tenían prohibido por la Constitución ser convencionales. Y eso es mucho más fácil de declarar que ponernos a discutir si es que esto viola o no viola el derecho al agua. Acá el problema tiene nombre y apellido. Se llama Gerardo Morales. Y mientras este tipo esté conduciendo la provincia, mientras esté conduciendo la justicia, nosotros somos víctimas. Fuerza. ¡Fuerza, Alberto! ¡Aguanta, ¡Vamos, Turco! Alberto! ¡Vamos, Turco! Buenísimo. Bueno, De esto que acaban de ver, por esto que acaban de ver, de instigación, de sedición en contra, así de alzarse en contra de la Constitución reformada por parte
de Gerardo Morales. Es decir, iba recorriendo distintos lugares, acompañando, por supuesto, las protestas y dando argumentos jurídicos respecto de lo que significaba la situación. Es una de las 9 personas detenidas en más de 20 que hay con orden de detención. Néstor, ¿tenés información? 25 órdenes de detención fueron firmadas hoy solamente en San Salvador de Jujuy. Se agregan a las 22 de ayer en Humahuaca. Las 25 se componen de 20 personas activistas, personas que estaban en las protestas, y de 5 abogados. Nayar es uno de ellos, los otros son Ariel Ruarte, René Casas, Roberto Alemán y Alicia Chalave. Los 5 tenían la misma actividad de ir pregonando la inconstitucionalidad de la reforma constitucional. Lo último que pasó, y pasó hace un rato, es que la Secretaría de Derechos Humanos acaba de presentar un habeas corpus colectivo por los 5 abogados y por el resto de los detenidos, y mañana va a estar dando una conferencia de prensa probablemente sobre la situación ya resuelta por vía judicial. Los habeas corpus tienen que resolverse de manera expedita, de manera rápida. La situación es análoga a la que ocurría cuando se producían detenciones ilegales en la época de la dictadura. La diferencia es que en democracia la justicia tiene que responder. Esto que decía recién el fiscal de Estado, tiene que dejarlo plasmado por escrito respecto de por qué está detenida una persona, porque si no hay una razón, la detención pasa automáticamente a ser ilegal. Hay expresiones de repudio, la última conocida es la Universidad Nacional de Salta, la provincia vecina, sosteniendo básicamente que lo que está ocurriendo es ilegal desde todo punto de vista. Es muy importante la acción del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos porque la preocupación es cuál es el gesto de la política nacional respecto de lo que está pasando en Jujuy. En Jujuy el día a día son abogados yendo de una punta a otra de la provincia presentando habeas corpus. Bueno, madres y padres preocupados porque pasan horas sin saber dónde están, cuál es el paradero de las personas que fueron detenidas. Esta es un poco la situación. Y la sensación de un sector de la población jujeña es que, bueno, se necesita mayor acción política por parte del gobierno nacional y de la dirigencia nacional en términos generales. Viene hoy el senador por Tucumán, Pablo Yeldin, Sí. a Desiguales. Bueno, interesante porque si Néstor menciona a la Universidad Nacional de Salta, expresándose, Tucumán también es una de las provincias de la Liga de Gobernadores del Norte, si se quiere. De hecho, han hecho muchas acciones conjuntas, los gobernadores sean de un partido o del otro, ¿no? En pos de determinados movimientos económicos o necesidades de la zona del país. Bueno, veremos qué opina sobre esto y por supuesto también sobre lo que ocurrió ayer en el Senado de la Nación, porque había incluso un proyecto de Yeldin para discutir, se tenía que ver con salud odontológica, era una de las propuestas, no pudo llevarse adelante. Y también viene hoy a Desiguales Agustín Jerez, presidente de Energía Argentina Sociedad Anónima, uno de los hombres señalados como los responsables de que el gasoducto se haya podido realizar y en término. De hecho, le agradeció su trabajo tanto el ministro de Economía como la vicepresidenta y el presidente de la Nación. Así que interesante para hablar sobre lo que se viene también, ¿no? Porque de este gasoducto ya hemos escuchado mucho. Bueno, ¿qué tiene que pasar de acá en adelante? Todo eso hoy en Desiguales. Nos vamos al living, al encuentro de Jorge Tayana, ministro de Defensa de la Nación. Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenido. ¿Cómo va? Muy bien. Bueno, Ay, muy bien, perdón, iba a Mariano, ¿le vas a saludar. dejar Yo lo dejé pagando. zarpando con No. el beso, Lucila, te pido por No, favor. te lo pido, por favor. Bueno, muchos temas. La verdad Hay que muchos, nunca son sí. tan largas las presentaciones de Desiguales, pero nos parecía que había que hacer un repaso respecto de esta jornada. Quiero preguntarte primero por la situación en Jujuy. ¿Qué estás observando como militante, como dirigente y también como ministro del gobierno? Es una situación de cierta descomposición y de fuerte deterioro del Estado de Derecho y de las libertades en Jujuy para el pueblo jujeño. Es decir, la protesta ha sido, recordemos que esto es una protesta que comienza antes de incluso de la cuestión de la reforma, como una protesta docente. Esta es una protesta de los docentes jujeños que tienen muy malos sueldos y que fue entre desoída y reprimida. A eso se suma la sorpresiva, rápida reforma constitucional que tiene muchos cuestionamientos y tiene muchas presuntas preocupaciones. La Secretaría de Derechos Humanos, que ahora presenta estos habeas corpus, presentó antes a la Corte un pedido para que se vea
si esa reforma está dentro del marco legal de la Constitución Nacional, sobre todo en lo que tiene que ver con el cumplimiento de los estándares internacionales de derechos humanos y de libertades. Evidentemente lo que está pasando es un deterioro de eso. Y eso se da en un marco que tiene que ver con una realidad provincial, que es Jujuy, las particularidades del caudillismo de Morales, en fin, la falta de mecanismos de control autónomo. Hay una serie de cuestiones que afectan el Estado de Derecho y que ya se sabe, ¿no? A Milagro Sala la juzgaron los que eran diputados hasta el día anterior, eso lo sabemos. Ahora, la otra parte es lo que tiene que ver eso con el resto del país, porque Morales es candidato a vicepresidente de una parte de la oposición, es un precandidato, ¿no es cierto? Sí. Y es un precandidato que se supone del sector moderado de la oposición. Bueno, no hay sector moderado de la oposición. Lo que hay es una oposición que está decidida políticamente a subordinar a quienes no estén de acuerdo, de una u otra manera, por la forma que sea. Y que se une, porque esto tampoco es pura política, esto es economía también. Esto es lo que dice el ministro Massa, que como ya ha pasado otras veces en Argentina, parte del poder económico en Argentina, que le dicen círculo rojo, pero no es círculo rojo, son grandes empresarios y grandes banqueros y especuladores financieros que todos sabemos tienen nombre quiénes propio. son. Tienen nombre propio, nombre, apellido, fortuna, causas penales, todo tienen, que está buscando que el gobierno, primero, discipline lo más posible a la población, o sea, que la lleve lo más abajo posible, la tire contra la pared, y que el fondo, que siempre ha sido un gran sacador de derechos y de libertades, no conceda nada al gobierno. ¿Por qué? Porque ahí están divididos el círculo rojo. El poder en Argentina tiene una cierta división. A ver. Una parte minoritaria dice, bueno, quizás nos conviene que el peronismo siga, le toque esta parte tan dura y que el fondo le afloje muy poquito, de manera que tengan el collar que te ahoga, pero no lo terminemos de ahorcar. Esa es una cosa. De manera que hagan parte de la tarea más difícil y... Lo que hoy denunció Massa, digamos. Claro, no, pero Massa denuncia eso y más, porque la otra alternativa es, no, vayamos a la crisis ahora, hagámosle un golpe de mercado, no le den nada, déjenlo sin nada, pónganlos en situación de semidefault, no arreglen nada, de manera que caigan. Y ahí están divididos, porque si se produce una gran corrida o un gran movimiento, todo el mundo sabe la fragilidad de la situación económica argentina, nadie sabe cómo se sigue. Entonces, yo creo que esa división es la que se expresa también políticamente en la oposición. La oposición tiene tantos problemas, no porque sean personas que les gusta pelearse entre ellos, tienen varios problemas porque no están claros en qué quieren de esta coyuntura. ¿Quieren voltear al gobierno? ¿Quieren simplemente desestabilizarlo? ¿Que el fondo niegue toda ayuda? ¿Que nadie apueste a nada? Que ¿Vos crees que hay sectores que quieren voltearlo generando un descalabro económico? Bueno, eso lo han intentado un par de veces, o sea que no es que yo lo crea. Ha habido corridas especulativas con claramente orientadas por fines no solo ministro Guzmán también especulativos. denunció acciones similares, ¿no? ¿El ministro? El ministro Guzmán también había denunciado situaciones similares. Sí, ha El habido sector de la oposición habían a ido. lo Y la largo misma de persona, los creo. 3 años y pico de gobierno, bueno, ya hubo intentos de desestabilización incluso en la pandemia. ¿Se acuerdan que decían que no había vacunarse, que nos iban a matar a todos? Es decir, la actitud de la oposición ha sido una actitud, no diríamos
constructiva, sino claramente destructiva. Sí, o proponiendo entregar las Malvinas, ¿no? Por ejemplo. Bueno, eso es bueno, yo ando por con eso mi digo, judío. Patricia Burrich lo dijo a modo de chiste. Lo dijo de un chiste programa de para televisión, pagar ¿no? las vacunas Pfizer. Bueno, ¿no? las Ese Malvinas era se el las problema. hubiésemos entregado, dijo. Néstor. Sí, la situación que describía el ministro Massa hoy inevitablemente lleva a pensar en lo que pasó en el final del gobierno de Raúl Alfonsín, cuando le fueron al Fondo Monetario a decirle no le presten No le más, paguen, y esto no le den. precipitó la salida 6 meses antes. Ahora, el que va al fondo a decirle no cierren el grifo, va con una promesa a futuro. ¿Qué Claro. le prometieron? Al ¿Qué fondo? prometen? Sí. Prometen las riquezas argentinas. Y eso es lo que está. La Argentina es un país que tiene una proyección de futuro muy positiva, a pesar del presente inmediato tan difícil. Pero, ministro, ¿es comprensible, tolerable, creíble un grado tal de perversión de que alguien que quiere gobernar un país comprometa su propia gobernabilidad entregando la riqueza? ¿No hay una cuestión ideológica o algo por detrás de todo eso? Yo creo que hay mucho interés económico, mucho, no es la primera vez que pasa, ya en otras épocas, incluso en la dictadura, estatizamos la deuda privada, ¿no? O sea que el comportamiento de un sector poderoso de los empresarios, a través de funcionarios que les sirvan, ha sido escandaloso a lo largo de varias veces, digamos. O sea que eso no me parece novedoso. Ellos lo que creen es que puede garantizarse una realidad que va a estar, porque el extractivismo y la vocación de desarrollar la minería y del litio y de Vaca Muerta y ahora del Mar del Plata offshore y del agro, de las riquezas tradicionales argentinas y sacarlas como vengan, está presente. Es un modelo que está incluso en la conciencia, diría, o en la subconsciencia de muchos de los argentinos, ¿no? Vendamos todo y nos va bien. Ahora, Jorge, también ese tipo de situaciones, supongamos un desequilibrio muy grueso en términos económicos, suelen ser traumas disciplinadores, ¿no? Es decir, después esa es la apuesta, se esa es la apuesta. toleran- Después de eso, después de un gran tsunami, la gente se porta bien. Está dispuesta a ceder, a no reclamar y a resignar derechos en favor de una cierta calma. Que baje el agua, ¿no? Que baje el agua. Por eso es un buen dato el 6% de inflación de ahora, que es una cifra altísima. En cualquier parte del mundo sería un problema si es anual. Claro. Pero acá es casi 2 puntos menos que la mensual del mes anterior. O sea, el hecho de que en 2 o 3 meses los altísimos niveles de inflación, en vez de llevar a la hiperinflación, que es lo que decían esos que hablaba Massa, que van al fondo a decirle no le den nada a la Argentina, que se caiga, todo eso, esos son los que dicen y han dicho, acá hay una hiperinflación, estamos camino a ello. Bueno, eso se aleja, eso da un respiro y eso ayuda a cambiar el estado de ánimo económico. Y creo que eso es lo que más molesta y lo que lleva a posiciones más radicales a la oposición en contra del gobierno. Pablo. Sí, Tayana, estaba pensando en su experiencia como canciller y como vicecanciller en relaciones de este tipo. Me pongo a proyectar qué puede ocurrir en un funcionario de un organismo multilateral o de otro país cuando eventualmente o hipotéticamente van funcionarios o economistas muy identificados con un partido a pedir algo en contra de su propio país. Lo pregunto en el sentido de si lo que van a pedir no es para el mercado interno, porque no me imagino al Fondo Monetario siguiendo recomendaciones de economistas con los que ya negociaron o con los que eventualmente van a negociar. Es como un tiro en el pie también. Bueno, más o menos, porque en general esos economistas son los amigos de ellos, son los amigos que se han formado en el neoliberalismo económico, en la idea de la apertura, del fin de los aranceles, en la Comparten idea las de la medidas, financiarización.
Ellos quieren medidas duras. Ahora, que no las puedan tomar porque la Argentina es un país complejo y donde hay resistencia al fondo. Recordemos que el fondo se creó en el 44. Claro, pero digo, ¿Cuándo entró la Argentina? No me imagino al fondo siguiendo una indicación o una sugerencia de Sanleris. A eso me refiero, digamos. Parece que hay intereses mucho más fuertes y mucho más involucramiento de potencias. Quizá, qué sé yo, hay que mirar otro proceso. Esa pregunta... Yo no estoy tan seguro, porque, digamos, a mí me parece que la ventaja que tiene a favor el gobierno es que en realidad ya hay bastante lío en el mundo. Está bastante complejo el mundo. Distintas regiones, bueno, la guerra, todo lo que sabemos. Y yo creo que uno de los valores de Argentina, que es un país importante, no es el país inexistente que proclama a la oposición, es un país el octavo en extensión del mundo, con una población y con una serie de recursos que ahora parece muchos más, incluso los naturales que los que había antes, con una población bastante capacitada, en fin. Me parece que eso, hay muchos que no creen que desestabilizar eso sea una buena idea, sino que tratar de que se arreglen un poco, que se encaminen en el marco de lo que ellos piensan que es encaminarse, que en general son cosas bastante distintas a lo que piensa la mayoría de los argentinos. Digamos, sí, ¿no? Me quiero meter en el rol de las Fuerzas Armadas puntualmente hoy por hoy, porque en campaña se habla mucho, la verdad, y más con la política de mano dura que comenzó a tomar tanto volumen hoy por hoy. Nasa, no sé si tenés una pregunta relacionada con esto de la economía, así paso después al otro tema. Sí, gracias, Luli. Me quedo pensando en esta, más allá de la responsabilidad o irresponsabilidad de los políticos y el manejo que tienen con el Fondo Monetario Internacional, si cree que efectivamente hay una porción de la sociedad, hay una parte que en cuyo caso le gustaría que, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional le soltara la mano a la Argentina, se genere el caos en consecuencia y así pueda venir un gobierno que, bajo la idea de esto es un caos, hay que gobernar, legitime medidas de ajuste, de represión o cuales sean que tengan ese tinte. Porque pienso en la derechización de estas elecciones, del gran electorado que tiene Milei, por eso pregunto. Antes de que Nasa responda, veamos lo que dijo Patricia Bullrich hoy con respecto a las Fuerzas Armadas y el rol también de las Fuerzas de Seguridad. Y por eso nosotros vamos a plantear un comando conjunto que empiece a operar el 10 de diciembre. Y también tenemos decidido cambiar las leyes, porque si hace falta que al territorio donde se cometen los crímenes lo tengamos rodeado con fuerzas federales y si no nos alcanzan con fuerzas armadas, las vamos a traer. Esta es la derechización de la que hablaba recién. Eso es interesante porque eso refiere a otro debate. Las Fuerzas Armadas tienen un rol muy claro en la Argentina que además no es solo cuestión de leyes, es cuestión de la historia política de la Argentina y de la participación de las Fuerzas Armadas desde el 30 en la política hasta el 83 con un resultado desastroso para la sociedad y para las propias Fuerzas Armadas. Entonces, lo que está planteando Patricia Bullrich es una idea que está en muchos países avanzada, que es la idea de que no tiene sentido tener fuerzas armadas solo para la defensa exterior, sino que hay que unificar, la famosa hipótesis de la Guardia Nacional. Tiene que haber una gran Guardia Nacional que unifique las fuerzas de seguridad y las Fuerzas Armadas y que ellas sean las que enfrenten el delito. Esa es una fórmula que ha fracasado en todas partes, sin excepción, y por supuesto es una fórmula que los primeros que no la siguen son los Estados Unidos, donde las Fuerzas Armadas tienen un rol muy específico y las Fuerzas de Seguridad tienen un rol completamente distinto. Las Fuerzas Armadas tienen el rol de la defensa ante una agresión externa armada estatal. Ese es el rol que se le da, que tiene en Argentina, y es un rol muy importante. Porque ¿Y quieren tener otro rol o con ese rol están contentos? No. Quieren tener ese rol, lo que quieren es estar bien equipados para poder hacerlo, porque lo que saben es que vivimos en un mundo en donde la disputa por las riquezas, por el agua, los problemas del cambio climático, las cuestiones de migraciones que hay en todo el mundo, en fin, los distintos problemas económicos van a hacer que distintos países o distintas regiones sean apetecibles.
Y la única forma de que no te avasallen, no te impongan cosas o no te lo hagan por la fuerza, es tener una fuerza armada que es defensiva desde el punto de vista estratégico. Es decir, Argentina no va a atacar a nadie, pero sí tiene que tener capacidad de defenderse y tiene que tener capacidad de disuasión. Es decir, nadie tiene que querer meterse con la Argentina porque aspira a dominar su riqueza, porque tiene que saber que le va a ir mal si lo intenta. ¿Esa es una de las hipótesis de conflicto que maneja el Ministerio de Defensa o eventualmente No, las Fuerzas Armadas? es un concepto más general, digamos, no es una hipótesis de conflicto específico. Si no tenemos una defensa real de nuestro territorio, un control y vigilancia de toda nuestra soberanía, en la tierra, en el mar, en el aire, en todos los espacios marítimos, terrestres y aéreos, estamos en problemas. Estamos en problemas porque te transformás en algo fácil de... Vulnerable. ¿Y cómo se está hoy en ese sentido? Mejorando. Partimos de una situación mala, que el gobierno de Macri empeoró, porque por las cosas que hizo, porque desarmó cosas, porque cerró empresas, porque ese plan, por ejemplo, de modernización de los tanques, que era un plan que venía de antes, quedó paralizado 5 años, porque desarmaron casi todo lo que pudieron, porque no tuvieron recursos. Bueno, y ahora fabricaciones militares fue un claro ejemplo, ¿no? Fabricaciones militares, pues sí, mi Fanazul la tuvimos que abrir el otro día porque la habían cerrado ellos. Ahora, lo que hay ahora son algunas cosas claras. Primero, una directiva de política de defensa nacional, que se hicieron el 21, las hizo el presidente, y que son muy claras sobre para qué es la defensa. Es una defensa que es cooperativa, que busca la autonomía. Después se creó un fondo específico por ley, lo que se llama el FONDEF, que es un fondo de ley. Por primera vez hay un dinero garantizado para reparación, modernización y compra de equipamiento militar. Eso es un dinero relativo, pero en la medida que tenga continuidad en el tiempo, da perspectivas de previsión y de planes de mediano plazo. Y eso creo que es importante. Pero acá el debate es ese que planteó Patricia. Si Patricia sugiere que tiene que haber una Guardia Nacional que junte todo. No habla de Guardia Nacional, pero dice sí de juntar todo. Yo no sé, Jorge, si alguna vez había sido tan clara en el planteo de estar dispuesta a cambiar leyes que, corregime, uno de los pilares fundamentales esenciales del pacto democrático desde el 83 tiene que ver con que las fuerzas militares no puedan trabajar en seguridad interior. La ley de defensa, la ley de seguridad, la ley de inteligencia son 3 cosas que se fueron construyendo en la democracia y que son parte muy importante de ese Y recién pacto, decía Saluri que las fuerzas militares de ninguna manera quieren cumplir ese rol. No, no quieren. No ¿Por qué? quieren porque saben que están entrenados para otra cosa. Y las Fuerzas Armadas están entrenados para el combate contra una fuerza regular. No están preparadas para el orden interno. Y hemos visto lo que ha pasado cuando las Fuerzas Armadas están claramente subordinadas y juran por la Constitución Nacional. Y ahora la tarea que tienen más importante este año, además de ejercitarse, están incorporando gente y ir paulatinamente recuperando armamento, la tarea más importante que tienen las Fuerzas Armadas este año, ¿cuál es? Es la custodia de las urnas, que es una tarea muy importante y que realizan bien. En la Argentina nadie duda que las urnas, cuando se realiza el comicio, son bien cuidadas, son trasladadas, no son vulneradas. Y eso es un enorme desarrollo que hace el ejército. No solo el ejército, las Fuerzas Armadas en general, aunque mayoritariamente lo hace el ejército. Como fue cuando fue la pandemia, ¿no? La pandemia mostró que digamos que la capacidad logística de las Fuerzas Armadas tenía una capacidad para ayudar a resolver el problema de repartir comida, hasta equipamiento, hasta barbijos, etcétera, que no estaba a la vista. Es decir, eventualmente si ganara la elección Patricia Bullrich y fuera presidenta después del 10 de diciembre, las Fuerzas Armadas le dirían no a una propuesta. Bueno, las Fuerzas Armadas tienen que estar subordinadas a la Constitución. Así que ese debate te tiene que dar en el Parlamento. Si para cambiar la ley tiene que ir al Parlamento, salvo que
quiera saltarse las leyes, pero no hay forma de saltarse las leyes en la Argentina. Así que por eso es importante esta elección, por eso es importante el debate y por eso es importante el debate parlamentario que va a haber, porque va a haber debate parlamentario sobre eso, que es solo uno de los aspectos de lo que hay que debatir, porque lo que hay que debatir, y eso me parece que está claro, es el modelo de país. ¿Qué modelo queremos construir a partir ahora que tenemos más, que vamos a tener más recursos y superada esta situación tan difícil que es la llegada del fondo? La llegada del fondo siempre ha sido una mala noticia en la Argentina. Jorge, desde el 56. Te quiero hacer una última pregunta, tiene que ver con algo que es un poco más hasta personal, ¿no? Una opinión tuya o de lo que vos percibís en la sociedad. A 40 años de democracia, ¿crees que la sociedad argentina hoy vuelve a mirar a las Fuerzas Armadas desde un lugar de empatía y no de miedo y no de recuerdo de lo que fue la última dictadura? ¿O al menos se sigue construyendo eso? Son cosas distintas, ¿no? Una cosa es la memoria y el pasado y las consignas de verdad, justicia y memoria. Eso tiene que ver con el pasado argentino. Ahora en las Fuerzas Armadas son todos egresados de la democracia y formados en la democracia. Y tienen una vocación de subordinación y de respeto a la Constitución. Eso es una cosa. La segunda cosa es que la población, sí, creo que lo ve distinto. Además, todas las encuestas indican que han mejorado en la consideración frente a otras instituciones. Están bastante mejor que la justicia, por ejemplo, lo cual no es sorprendente. Y ahora, eso es respecto de la población, pero la población los puede ver de esa manera, pero no los ve como posibles líderes o gobernadores o nada. No, les gusta que estén cumpliendo esa misión, que garanticen la defensa nacional, y la verdad es que sí, eso merece un debate más largo, porque es importantísima la defensa nacional, y el que no lo entienda, que mire a ver cómo anda Ucrania y Rusia, si eso no es un tema importante, qué pasó con Siria, qué ha pasado en Libia, qué ha pasado en tantos países que han terminado destruidos por no poder defenderse o por no poder tener un sistema de respeto y de protección. La verdad es que Argentina sigue siendo un país que respeta el derecho internacional, que apuesta al multilateralismo, por eso defendemos las Naciones Unidas, que andan poco, que andan regular, que andan mal, pero es lo único que impide que sea la fuerza el único criterio de verdad o de razón. Y la verdad que eso es el mundo de la selva, es el derecho de las bestias. Gracias, Jorge, por haber venido. No, es usted. Gracias. Bueno, nos vamos con NASA, Sí. al panel, porque hoy se conoció el dato de inflación, 6%. Recién lo mencionaba también el ministro Tayana. Sí. NASA, ¿por qué se desacelera la inflación? Bueno, a ver, primero hay que marcar, chicos, que venimos de un pico inflacionario de abril que fue del 8,4%, eso bajó en mayo al 7,8% y ahora nos estacionamos en un 6%. Por eso estamos hablando de una desaceleración por segundo mes consecutivo. Estuve consultando a varios economistas, analistas, para ver qué pensaban respecto de por qué estamos viendo una desaceleración en los precios, y más o menos me contaban esto que quiero empezar a mostrarles. A ver, respecto de algunas causas por las cuales podemos entender que la inflación comienza a desacelerarse. La primera es, hay una, si querés, leve, moderada caída en la actividad, que es básicamente se concentra en lo que es la actividad vinculada al agro, a propósito de la sequía, pero de a poquito, muy de a poco se está viendo en otros rubros también. Recordemos que la política macroeconómica de hoy tiene que ver con una tasa elevada de interés, con una aceleración del tipo de cambio, con un ajuste de los gastos del Estado, y bueno, eso en algún punto termina resintiendo la actividad. No te digo que a gran escala, pero algo de a poco se ve. O sea, se resiente la actividad, baja la demanda y ahí en una Y el pelea consumo, de precios... Bueno, en el último dato, el último dato que muestra la CAME, justamente, que es la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, muestra en junio una caída de más del 3% de las ventas. Por lo cual, bueno, claro, una cosa es el relato de la otra. No es que explica la baja de la inflación en su totalidad, pero sí es un punto a considerar y
a tenerlo ahí para seguirlo de cerca. Después, ¿qué más? A ver qué otras cosas qué otros ítems podemos Creo que decía dólares seguir viendo. estables. Dólares estables. Bueno, vos te acordás, Luli, que a mediados de abril habíamos tenido una corrida cambiaria muy fuerte, que eso se trasladó a precios en el mes de mayo. Bueno, a partir del 25 de abril, que Massa decidió decir al Fondo Monetario Internacional, ojo que voy a empezar a usar los dólares para intervenir en el mercado, bueno, eso empezó a tener un efecto, ¿no es cierto?, en el nivel de precios que se está viendo más que nada en junio. Es decir, dólar contado con liqui, MEP y el ilegal Blue se movieron, pero no tuvieron sobresaltos. Ahora, vamos a... No hubo corrida, básicamente. No hubo corrida, básicamente. Y eso, bueno, por supuesto que se traslada a los precios. Leemos los últimos tres y los explicamos seguido. Orden político, acuerdo de precios y acceso al dólar oficial. ¿Con qué voy a esto? Bueno, orden político, desde que Sergio Massa asumió el Ministerio de Economía hasta la actualidad, hubo una búsqueda, ¿no es cierto?, de tratar de ordenar la macro para que la inflación de a poco desacelerara, y eso estamos viendo. Y yo siento que el mercado, por lo que estoy consultando, es que el mercado responde, dentro de lo que es el desorden en el que hoy estamos, positivamente a un ministro de Economía con aspiraciones a ser presidente. Nasa hablando, ¿no?, de economía que ya lo siente, o sea, el inconsciente es realmente hermoso, ¿no? Hay una cuestión que ya es como que lo respira, lo siente, lo sueña. Pasa, ¿no es cierto? Lo intuye casi, ¿Qué le ¿no? pasa? El año electoral te pasa, Nasa. Totalmente. Y los últimos dos tienen que ver justamente con estos más que nada para la micro, ¿no?, para el detalle, qué pasa con los alimentos, sobre todo, que fue uno de los rubros que más bajaron en este mes. Bueno, es cierto que la Secretaría de Comercio Interior le metió un poco más de fuerza a lo que son los acuerdos de precios, a los controles, pero sobre todo a esta negociación, este tira y afloje con las empresas diciéndole, vos no me respetás el precio, yo no te priorizo a la hora de acceder al dólar oficial para importar. Bueno, esas negociaciones evidentemente también tuvieron su resultado. Ahora, yo les contaba qué es lo que hizo desacelerar la inflación en junio. Pero también prendo las luces y digo, bueno, ¿qué puede pasar con la inflación en julio? Claro. ¿Se puede mantener o hay factores que nos indican que podría subir de nuevo? Por ahí no tanto, por ahí entre un 6 y pico, un 7, pero igualmente subir un puntito más. Bueno, y esto tiene que ver con esto que te voy a mostrar ahora. Vos fíjate, aumento de los precios regulados, los que justamente han marcado la inflación de este mes, que tiene que ver con las tarifas, con el transporte, con internet. Bueno, se espera que haya incremento con las prepagas, ¿no?, que indiscutiblemente aumentan todo el año. Bueno, depende del nivel en el que aumenten, pueden marcar más o menos la inflación. Este es un punto importante también. La presión del Fondo Monetario Internacional por devaluar. ¿Se va a aceptar? ¿No se va a aceptar? ¿En qué medida? ¿Se va a aceptar una devaluación del dólar oficial o bien no se devalúa el dólar oficial, pero sí se hacen devaluaciones sectoriales de acuerdo al sector, valga la redundancia, y después se termina trasladando a precios? Es una pregunta. El Fondo Monetario Internacional en este momento lo que tiene que hacer es darle los dólares al Banco Central, porque si no, ahí sí la inflación va a subir. Pero la contrapartida de eso justamente son estas condicionalidades que aparecen. Te sumo punto 1 y punto 2, porque los precios regulados implican la intervención del Estado respecto de variables económicas muy importantes, y el Fondo Monetario también tiene recetas respecto de eso. Sí. No, con lo cual, ¿en qué se hace? ¿De qué manera el Estado interviene sobre las prepagas, sobre los servicios, sobre el transporte, etcétera, etcétera? Bueno, también está atada la negociación con el fondo, ¿no? Sí, a ver, si fuera por el Fondo Monetario Internacional, todo debería quedar libre albedrío, ¿no es cierto? Desregulado. De hecho, que por algo las tarifas están subiendo, por algo las naftas están subiendo. Sí. Puede haber en el caso de las naftas acuerdos, digamos, pero no puede haber la pisada del Estado fuerte como había en otro tiempo, o lo mismo con las tarifas. Tuvieron que empezar a subir a través de una segmentación. Era hora, pero tuvieron que empezar a subir. Digamos, hoy el ancla más fuerte que tiene la Argentina es el Fondo Monetario Internacional, con todas las consecuencias que eso trae. Vos fíjate que no está al pie del Estado firme en servicios imprescindibles como pasaba en otra época. Y lo último que quería marcar, sí, era la emisión en campaña electoral. Bueno, esto es insoslayable, ¿no es cierto? ¿Va a haber alguna medida de emergencia para los sectores más vulnerables? ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, eso en algún punto se va a terminar trasladando a la inflación. ¿En qué medida? Y la otra cuestión también tiene que ver con cuando hay que comprar dólares para pagar deuda, cuando hay que comprar los yuanes para cancelar al Fondo Monetario, los DEX.
Bueno, eso también implica una emisión, ¿no es cierto?, por parte del Banco Central. Está bien que la idea es que cuando vengan los dólares del Fondo Monetario Internacional, a través de una ingeniería financiera, se termine complementando, digamos, una emisión con eso y termine generando en términos netos una emisión cero, si quieres. Pero hasta que eso pase, va a afectar este nivel de emisión a la inflación. Es una incógnita. Gracias, Nasa. Por favor. Hay cuánta información, ¿no? Sí, Un poco mucho. quizá optimismo, digamos, respecto de la baja, pero con cuidado Con para cautela. no creer que todo va, digamos, hacia una curva hacia la baja Sí. en los precios, ¿no? Vamos con nuestro invitado. Gracias, Nasa. Sí, dale. Estamos con Agustín Jerez, como decíamos, es presidente de Energía Argentina Sociedad ¿Cómo Anónima, estás, Agustín? ENARSA. ¿Qué tal? Ya que el ministro antes me dejó pagando, ahora voy a saludar a todos. Yo lo dejé pagando a él, en realidad, perdón. Bueno, qué semanas, qué días, ¿no? Con mucha participación en el debate público. Así es. Tratando de no volver sobre cosas que ya se hablaron bastante, ¿qué te pareció el debate después de la inauguración del gasoducto? ¿Qué balance haces? En primer lugar, días felices, ¿no? Días de mucho orgullo de haber logrado un objetivo que veníamos buscando y trabajando desde el año pasado. Un proyecto que es transformador para nuestro país desde todo punto de vista, que va a impactar de manera directa en la macroeconomía, pero también en la microeconomía, permitiendo que todos los argentinos y todos los sectores puedan acceder a un precio más competitivo de la energía. Dicho esto, creo que el debate es importante. Creo que se ha dado un debate nutritivo respecto de cuál es la visión del sector energético para las fuerzas políticas que existen en Argentina y sobre todas las cosas para la realización de lo que implica, por ejemplo, en este caso, la infraestructura energética en cada uno de los gobiernos en los cuales, digamos, se dio, sobre los que se dio el debate, ¿no? Una marcada infraestructura, un crecimiento de infraestructura durante el periodo 2003-2015 y un descenso o una nula actividad por parte del Estado en la actividad de infraestructura energética en el periodo 2015-2019. Pues en una cosa muy concreta permite observar la disputa de modelos o de gestiones. Absolutamente, no solamente, digamos, en lo que implica el sector energético, sino en lo que implica el desarrollo del resto de la economía, porque vos sin energía no puedes crecer, sin gas no puedes crecer, sin energía eléctrica no puedes producir, y con energía o con gas caro producís bienes caros y por lo tanto también se te genera un desequilibrio Ahora, en la Agustín, economía. sigue el debate porque salió Iguacel, ex ministro, hombre encargado de la energía durante el gobierno de Macri, también habló Lacunza, referente económico del macrismo, a decir que en realidad que el fondo de ninguna manera había desalentado respecto de la construcción del gasoducto, e Iguacel dijo que no lo habían hecho porque querían, en una suerte de resguardo institucional, que el próximo gobierno, que no se sabía quién iba a ser, sea el que llama a las licitaciones y demás. Bueno, a mí me tocó participar de las reuniones con el fondo, donde el fondo expresaba, digamos, en primer lugar, ponían permanentemente una incógnita respecto al cumplimiento de los plazos que nosotros nos habíamos propuesto. Es decir, esta obra fue ejecutada en 9 meses, fue un gran desafío para todos los que estuvimos involucrados en el proyecto, sobre todo para ENARSA, digamos, que era comitente de la obra, dueño del proyecto, que es una empresa estatal la cual presido. Pero por otro lado también el destino de los fondos, ¿no? Esos fondos que se utilizaron o que se están utilizando para el proyecto, que fueran destinados, digamos, o mejor dicho, que no fueran destinados a lo que ellos denominan gasto público, que para nosotros es inversión pública. Perdón, ¿tuviste que ir a pedirle permiso al FMI? El fondo nos audita la obra. Nosotros, no es periódicamente, pero mensualmente, hay reuniones donde uno le tiene que explicar cuál es el estado de situación de los proyectos. Digo, porque hay veces que se dice el fondo y nunca se explica. Esto me parece un montón. O sea, vos como presidente de ENARSA tenías que ir y decirle una vez por mes, tipo a papá, cuando te dan la mensualidad en la adolescencia, en que la gastaste, vos tenías que ir y mostrarle, mira, el gasoducto viene así, invertí tal cosa. Exactamente, y recuerdo allá por el principios del 2022, Sergio todavía no había asumido, nos mandaron un requerimiento de casi 50 preguntas respecto el detalle pormenorizado del estado de situación de los proyectos. Digo, porque hay veces que se habla del fondo, lo que hay que pagarle, pero no se conoce con detalle cuál es el nivel de incidencia que tiene el fondo sobre las inversiones que, digo,
los argentinos tenemos que decidir cuál es el destino de nuestro Bueno, país, se ¿no? gobierna con Y sobre tutela. todo en un sector tan clave como es la energía. Pero si es un tutelaje Sí, absoluto. renglón por renglón. Absoluto. Y la recomendación del fondo era postergar, digamos, la realización del gasoducto. Totalmente. O sea, la CUNSA miente. Sí, la CUNSA miente. Después, naturalmente, cuando el proyecto ya está lanzado, cuando vos tenés la licitación y las adjudicaciones y tenés un avance de obra lo suficientemente robusto como para que nadie se pueda oponer, ahí aparecen estos últimos informes donde se expresaba ya que era un proyecto necesario para la República Argentina. Lo cual nosotros habíamos visto, digamos, muchísimo tiempo antes, ¿no? Ah, lo que cita la CUNSA existe. Si en un momento determinado el fondo dice, bueno, listo, dale para adelante. Claro, pero ¿cuándo? Cuando ya la obra tenía un grado de avance que era que nos daba la pauta que nosotros ya íbamos a cumplir, pero el fondo no es que se opone cuando la obra está en el 80% como ocurre, digamos. Se pone antes de que arranque. Y por supuesto, porque una vez que arranca y que empieza el trámite del proyecto o que están en trámite las obras, ya no puede, no tiene, digamos, margen de acción. Ahora, Massa habló el domingo, si no me equivoco, qué semana larga, ¿no? Recién fue el domingo pasado. ¿No? De verdad, de repente dije, ¿cuándo fue? Hace menos de una semana. Habló del nuevo tramo para licitar de acá en adelante. Así y también es. la retroversión. La reversión. Retroversión, mande. La reversión que va para el norte. ¿Eso el FMI lo permite? La reversión del gasoducto norte. Mirá, no sé si lo permite, es una decisión política que ya está tomada. El financiamiento también es parte del Tesoro y es con financiamiento CAF, que es lo que firmamos a principio de año con Sergio en Santiago de Chile. Y nos va a permitir, por ejemplo, hacer una inversión de 800 millones de dólares en el caso de la reversión del gasoducto norte y sustituir 1.700 millones de dólares de importación de gas de Bolivia. Digo, ¿Qué significaría eso, la reversión? Digo, para entenderlo fácil. Para que podamos entender, hay un gasoducto que viene desde Bolivia y que básicamente atraviesa todo el centro del país, ¿no? Córdoba y llega hasta Buenos Aires. Ese gasoducto trae gas desde el norte hacia el sur. Lo que va a permitir la reversión del gasoducto norte es, con una obra de 200 kilómetros de gasoducto, poder enviar gas desde Vaca Muerta o desde la zona de producción de gas local hacia el norte del país, sustituyendo de esta manera el gas importado de Bolivia, que son 1.700 millones de dólares por año. Digo, para una economía como la nuestra, sustituir importaciones con el Néstor Kirchner 1 por 4.400 millones de dólares y adicionarle 1.700 millones de dólares con la reversión de gasoducto norte, creo que 6.100 millones, 6.200 millones de dólares de ahorro me parece que es importante. En función de lo que viene, Agustín, ¿cuáles son, también para explicarlo bien claro, cuáles son los modelos en disputa? ¿Y cuáles son las dos miradas respecto de cómo tiene que ser la planificación y el manejo de la energía en un país? Creo que el debate que se dio entre Cristina y Macri el otro día fue contundente. Esos son los dos modelos. ¿Resumidos en qué? Un modelo o un proyecto de país que construía a razón de 300 kilómetros de gasoducto por año, que culminó un proceso de 12 años con más de 3.200 kilómetros de gasoducto y más de 5. No se metieron en energía eléctrica porque ya la energía eléctrica, digamos, sería otro lindo debate que se debería dar. Más de 5.500 kilómetros de línea de alta tensión versus 50 kilómetros en 4 años del gobierno de Juntos por el Cambio y 0 kilómetros de entendidos de alta tensión. Digo, me parece que más contundente que los números y que la realidad no existe. Ahora, la infraestructura puede ser como una herramienta, un martillo, supongamos, ¿no? Puede ser para construir algo, puede ser para destruir también, o puede tener distintas utilizaciones, me imagino. La infraestructura, después está el proyecto y el modelo económico que cada uno le quiera aplicar a esa infraestructura. Digo, para que nos demos una idea, la licitación que planteaba el gobierno anterior de este gasoducto permitía, digamos, la fijación de tarifas entre privados, lo cual vos, yo, todos los que estamos acá, íbamos a tener que pagar una tarifa que estaba acordada entre privados sin que el Estado pudiera, digamos, celebrar audiencia pública, fijar una tarifa justa y razonable, etc. Digo, ¿sería posible el desarrollo de una economía con tarifas fijadas entre privados donde habría un claro impedimento para el desarrollo de todos los sectores económicos? Digo, me parece que lo importante es
más allá de la cuestión de infraestructura, que es lo más contundente para, digamos, reflejar los dos proyectos o los dos modelos, me parece que en lo que se traduce también es qué es la energía para cada uno de los proyectos de país, ¿no? Para nosotros la energía es un vector del desarrollo. Digo, la energía nosotros no tenemos una teoría mercantilista de la energía. Nosotros tenemos una teoría que la energía se utiliza para la generación de bienes y servicios, para que el ser humano se pueda desarrollar en un sector de la comunidad, teniendo y pudiendo acceder a los servicios públicos básicos. No como negocio en sí mismo, digamos. No como negocio en sí mismo. Por eso consideramos que el Estado tiene que tener una presencia en la regulación, ¿no? Permitiendo naturalmente que el sector privado gane plata, porque para eso están las empresas, pero también regulando y no permitiendo los excesos. ¿Pablo? Sí, a ver, Agustín, si puedo ser claro con la pregunta, porque cuando se habla del gasoducto, como que el primer mensaje es dólares que te ahorrás para tener para el mercado interno, dólares en algún momento para exportar, y a veces en una tercera línea queda la cuestión de lo que vendría a ser el abastecimiento local. Y venimos de un proceso de tarifas muy distorsionado entre los subsidios, la decisión en su momento de ir demorando para no generar un aumento de tarifas. El gasoducto en sí, con lo que permite para el abastecimiento interno, ¿va a producir una modificación de tarifas, lo que yo pago de tarifas en mi casa en gas o en combustible, o va a permitir en todo caso ordenar la macro en un segmento que viene muy complicado, digamos? A mí no me va a cambiar, voy a seguir con el mismo sistema de tarifas, pero el Estado va a tener que poner mucho menos dinero para subvencionar. El sistema tarifario no se modifica porque está establecido, estipulado por ley, las dos leyes, la de gas y la de energía eléctrica, eso va a continuar. Lo que sí va a permitir es que, por ejemplo, el nivel de subsidios se reduzca porque la diferencia entre los valores de la energía, de lo que pagamos los usuarios y lo que cuesta realmente, va a ser diferente, va a ser menor. Porque hoy estamos pagando, por ejemplo, $15 el millón de BTU de importación de gas y a los productores locales les estamos pagando $3.50. Digo, y además de la cuestión, digamos, de los números, este proyecto es generador de riqueza, ¿no? Digamos, cuando se debate que el Estado no genera riqueza o que el Estado entorpece el funcionamiento de la economía, bueno, debatamos sobre el rol del Estado en la infraestructura como generador de riqueza. Pues, por ejemplo, este gasoducto va a permitir que los productores de gas de Vaca Muerta facturen más de $1.000 millones por año. Digo, ¿no genera riqueza? ¿No está generando riqueza la facturación de más de $1.000 millones de venta de gas de los productores al sistema? Digo, ¿no genera riqueza cuando se van a incorporar 6.000 nuevos empleos a Vaca Muerta para poder llenar para poder incorporar esos 22 millones de metros cúbicos? Digo, este es el debate. Bueno, pasa lo mismo con aerolíneas, ¿no? Se ve la cuenta de aerolíneas, pero no se piensa la actividad económica que genera una aerolínea de bandera que va donde el mercado no quiere ir, por ejemplo. Exactamente. Pero por eso digo, el debate tiene que enriquecer. Y si vamos a debatir, tenemos que debatir, digamos, con todos los números. No debatamos con títulos o con, digamos, o con conceptos que después cuando los vas a deshilachar un poco no tienen nada para ofrecerte. Digo, nosotros debatimos y debatimos con números, debatimos con realidades, debatimos con infraestructura realizada, debatimos con una obra que se ejecutó en tiempo récord, debatimos con un proyecto y un modelo de país que está vinculado y asociado al desarrollo humano productivo e industrial de la nación. Eso es lo que debatimos nosotros. No estamos, digamos, a nosotros no nos gustan los títulos, nos gusta trabajar, nos gusta desarrollar, nos gusta lograr hitos y éxitos como el que hemos logrado en una coyuntura local e internacional compleja. Creo que ese es el debate que tenemos que tener los argentinos, un debate sano, digo, porque ni nuestra postura es mejor ni peor que la de otro, y ni lo que yo creo es mejor o peor. Digo, me parece que el debate tiene que ser este, ¿no? Toda la riqueza que podemos llegar a generar con un Estado presente en sectores tan importantes como la energía.
Agustín, gracias por haber venido. A ustedes por la invitación. Gracias. Bueno, nos vamos a ir al corte. Al regresar con Pablo Ibáñez vamos a charlar sobre la campaña en Santa Fe, elecciones. El domingo, una elección muy importante, nos va a explicar por qué. Y también estará con nosotros en el living el senador Pablo Yedlin, que además es candidato a diputado por la provincia de Tucumán. Bloque federal. Sí, está muy bien, me gusta. Ya venimos. Seguimos en Desiguales, prometimos un bloque federal, pero vamos a arrancar, antes de escuchar al señor Pablo Ibáñez, con un informe que tiene que ver con el tono de la campaña, que me parece interesante, tanto para lo que va a contar Pablo de Santa Fe, como para la charla con el entrevistado que es senador por Tucumán, porque allí hubo elecciones, efectivamente, con más del 80% del padrón yendo a las urnas. Pero primero este informe, tono de campaña 2023. En algunas cosas vamos a tener que salir, digamos, sorteando que si nos dicen conflicto o retroceda, no retroceder. No solo buscamos un cambio de gobierno, obviamente buscamos terminar con el kirchnerismo para siempre. Decidieron cerrar escuelas y llamarnos asesinos. Decidimos abrirlas. Pero me tiembla el pulso. Acá nada es como debería ser y va a hacer falta mucha fuerza para recuperar el orden que perdimos. Decidieron promover un golpe de Estado. Decidimos no tenerle miedo a los violentos. Decidamos. Fuerza, porque el diálogo no saca a los narcos de Rosario. Porque la corrupción no se termina por consenso. Decidimos enfrentar al gobierno nacional cuando nos sacó la plata a los vecinos de la ciudad. Y ganamos. Pero me tiembla el pulso. Fuerza porque el mejor plan del mundo va a tener que defenderse más que en la teoría económica, en la calle. Hoy en nuestro país, un sindicato puede bloquear y frenar la producción de una fábrica, impidiendo el derecho a trabajar. Nuestra propuesta. Vamos a usar las fuerzas de seguridad para hacer cumplir la ley. Si no es todo, es nada. A ver, los dos candidatos a presidente de Unión, no, de Juntos por el Cambio, perdón. Visto todo junto, así de es corrido. un montón. Me gusta la parte igual, lo de me tiembla el pulso me parece un buen recurso, teniendo en cuenta de que la reta tiene un temblor central, entiendo que Esencial. se dice. Esencial. Hoy, Temblor esencial. ¿cómo tengo las palabras hoy, no? Sí, está media difusa. Un poco asertiva. Poco asertiva, Sí. el jueves a la noche. Pero es bueno como spot de campaña en el sentido de me tiembla, pero soy de esta manera. ¿Vamos a Santa Fe? Vamos a Santa Fe. Podríamos empezar el primer punto, con perdón de Sheldon y de todos los que están mirando de distintos lugares del país esta edición. El tema es este. A ver. Para mí la elección de Santa Fe tiene un valor especial. Todas las elecciones provinciales son muy importantes porque se está eligiendo justamente el gobernador, pero me parece que la de Santa Fe es la elección donde más se puede mirar este fenómeno de impacto sobre la elección nacional. Okay. Primer elemento tiene que ver con el calendario. Se vota ahora Paso Santa Fe, en el medio Paso Nacional, y luego entre la Paso Nacional y la Paso de Gobernador se va a elegir justamente el gobernador. Por la cercanía temporal, decís. Y además porque está cruzada en el medio. Todas las elecciones hasta ahora tuvieron una lógica local muy fuerte. Claro, ahora es Paso Santa Fe, Paso Nacional, Gobernador Santa Fe, Presidente primero. Pero además en Santa Fe fue una provincia que cambió de signo político en el 19. Entonces, si uno puede comparar la trazabilidad del gobierno de Perotti, estuvo cruzado por las mismas crisis que tuvo el gobierno nacional con un gobierno naciente. Porque ahí corta un mandato del socialismo, entonces para seguir. ¿Esto por qué lo digo? Porque me parece especialmente relevante, entre otras cuestiones, para hacer este límite de que yo por lo menos siempre tengo la tentación de no hacer comparaciones que una elección provincial va a tener un impacto nacional o que uno pueda leer o en Tucumán o en San Juan o en Córdoba un anticipo de lo que puede ocurrir. Pues acá se desafía esa teoría. Acá yo creo que está mucho más cerca la sensación. Es centro del país, la zona núcleo que tiene un comportamiento electoral particular, el calendario, y además ahí sí, porque hay otros elementos que se dan en Santa Fe y que se dan a nivel nacional. Uno tiene que ver con el tono de campaña. Y el domingo, depende cuál sea el resultado, sobre todo en la interna de Juntos por el Cambio, entre Puyaro y Lozada, vamos a ver si la campaña rabiosa garpa en votos o no garpa en votos. Porque ahí vos tuviste muy clara la posición de Lozada, el tono de campaña que llevó adelante respecto a Puyaro.
Y cuando se cuenten los votos el domingo, se va a ver si efectivamente ese tono de campaña está interpelando a un votante que por lo menos hacia dentro del Juntos por el Cambio da resultado. Tiene que ver con la segunda clave para mí que pone a la provincia de Santa Fe interesante, que como en ningún lugar, en Santa Fe, Lozada es Bullrich y Puyaro es Larreta. Y expresan también un tono muy parecido en la campaña nacional. Es decir, sin hacer una traslación estricta, uno puede leer que si apoyar a Lozada le da resultado una campaña rabiosa, Burri puede especular que esa es la línea, la que ella está llevando, la línea de la campaña rabiosa, también le puede dar resultado. Pero ahí me parece un pequeño punto y es, no solamente es rabiosa la campaña de Lozada contra Puyaro, sino que es acusatoria de delitos. Yo pongo rabiosa en el tono del mensaje hacia los votantes y del mensaje hacia el día después. No, yo coincido que todavía no llegó. Vos, ¿eh? Burri no llegó a tanto todavía. No por llegó eso todavía digo, a la idea de decir, claro, yo si pierdo, de ninguna manera voy con Larreta. Ni le dijo a Larreta delincuente narcotraficante. En buena medida yo creo que Burri no dice eso porque cree que gana. Claro. Okay. No porque no lo piense en los términos. De hecho, hay todo un fenómeno y análisis sobre el comportamiento de los votos, que de uno o que del otro en el resultado nacional. Por lo tanto, ver el resultado de la elección de Santa Fe también, aunque insisto, no creo que nadie diga el domingo, yo iba a votar a Burri, pero perdió Lozada, lo voy a votar a Larreta. Aunque eso conceptualmente y nominalmente no ocurra, sí una cuestión de clima, una cuestión de qué puede funcionar y de qué no puede funcionar. De hecho, el larretismo mira muy especialmente Santa Fe con esta lógica, de decir, Lozada estaba bien, cuando se acerca el proceso electoral y vos tenés que elegir un gobernador para gestionar, por ahí no te gusta tanto el escándalo y empezás a buscar otros componentes en el candidato. ¿No hay ninguna chance de que la tercera, Mónica Fein, tenga posibilidad No de ganar? parece. Ahora vamos a ver unas encuestas para ver el tercer punto, que tiene que ver con esto. Muy rápido, vamos a pasarlas. En general, Fein no aparece competitiva en ninguna. Ok. Sí aparece relevante para el tercer elemento que tiene que ver con la competitividad o no del peronismo. En todas se da más o menos lo mismo. Lewandowski, el candidato más votado. Claro, Puyaro individualmente. y Lozada, muy parejos. 2 arriba, 3 arriba. Aún hoy a mí me siguen diciendo, según la encuesta, algunos gana uno y en otros gana otro. Bueno, esta tiene... Pero ahí los votos de Fein, ¿a quién le saca votos Y el Fein, voto de digamos, Fein... ¿no? Fein, recordemos, socialismo. El socialismo que termina... Perotti le gana al socialismo. Pero además Fein termina en un frente muy raro. Sí. Entonces hay una especulación del peronismo de decir, si ganase, sobre todo Lozada, qué nivel de empatía podría tener el voto socialista con ir un personaje como Lozada, que parece bastante antitético respecto a lo que es el socialismo históricamente. Más allá de que vos me podrás decir, bueno, pero el socialismo puso el gancho y cerró ahí. Pero el socialismo también, de hecho, en su momento se resistió a ir a una fórmula compartida con Puyaro, que lo podría haber hecho clarificar el resultado electoral, pero también terminar integrado en una fórmula más competitiva. Eso tampoco socialismo ocurrió. que en situaciones de polarización siempre juega para conservador, no se equivoca nunca. En situaciones de polarización, en general en las nacionales, por eso termina integrándose, ha quedado muy afuera de las peleas. Siempre en las elecciones presidenciales el socialismo no juega. Podía ganar la de gobernador, pero después ocurría que no tenía ni un diputado nacional, justamente porque se polarizaba la presidencial, no jugaba en ninguno de los lados y quedaba como en una zona gris indefinida. Muy buena clave de observación da Pablo. Y quiero decir que Pablo Ibáñez hizo toda la columna con su silla bajándose. Sí, y se la bancó como defensor de Sacachispa. Una cosa increíble, O sea, yo muy quiero que vean buena. Los gemelos que te... Sí, la pose de Pablo es como acá, ¿viste? Como dándole Vos a parece la que pierna. Muy bien. estoy en la barra, me estoy tomando acá una... Me saco el sombrero Ibáñez. Está acodado, está acodado. Excelente. Qué profesional. Muy bien, señora Gracias, Ramírez. Pablo. Acodado en la barra. Un diclofenac, ya. Estamos con el senador por Tucumán, Pablo Yedlin. Pablo, gracias. Luli, por venir Pablo, gracias a ustedes. A Desiguales. Sobre esto del tono de campaña y demás, yo decía, me interesa tu opinión, porque Tucumán fue una de las provincias en las cuales intervino la Corte, ahí se tuvo que cambiar la fórmula para gobernador, y se movió el día de las elecciones, a diferencia de San Juan, que se hizo, bueno, se vota igual legislativas, no gobernador, ahí se movió
la lista entera. ¿Por qué fue tanta gente a votar? Sí, bueno, a ver, primero, la Corte todavía no definió de la cuestión de fondo del amparo. ¿Sí? Nos puso la cautelar. Yo creo que ahí el que tuvo los reflejos rápidos fue Mansur, que decidió bajarse, poner a Miguel Acevedo y avanzar con una elección rápido entre todos. Tucumán, en general, en las elecciones provinciales tiene mucha participación. El sistema nuestro de acoples genera mucha discusión local. En cada comuna hay muchos candidatos, en cada intendencia hay muchos candidatos a intendente, los candidatos a legisladores, y eso genera todo un clima en la provincia de mucha participación política, a veces poco entendimiento del votante que se critica, que hoy se está planteando revisar este sistema porque no tiene límite, pero me parece que eso hace que haya mucha participación, ¿no? Y de todos lados, ¿no? Porque este tema de acoples es del oficialismo, de la oposición, de todos los partidos. Así que bueno, tuve una elección con mucha participación, como vos decís, y con un resultado muy contundente, ¿no? Porque te digo, históricamente de los mejores resultados que ha tenido el peronismo en la provincia, más de 600.000 votos, más de 220.000 votos de diferencia. Se recuperó San Miguel de Tucumán, que era un lugar que pensábamos que era medio imbatible de ellos, o sea, solamente mantuvieron 3 de los 4, digamos, de los 19 municipios, ellos tenían 4, hoy tienen 3, todo el resto, y las comunas, creo que hay una comuna que ganó la oposición y todas las otras ganó el peronismo, así que un resultado importante. Osvaldo Jaldo va a ser el gobernador, Miguel Acevedo el vicegobernador, y bueno, ahora avanzamos en la elección nacional. Ahora, esto que mencionaba Pablo, también el análisis de la campaña, de lo violento, de lo tan extremo que a veces se hacen los planteos. ¿Qué estás observando? ¿Te parece que garpa? Que es la pregunta que se hace Pablo sobre Santa Fe. Mira, ojalá no garpe. Yo la verdad que primero darle mi apoyo a Lewandowski, que es compañero del Senado con nosotros y sería un gran gobernador de Santa Fe. La tiene difícil, por supuesto, una núclea en el área esta central, pero la verdad que sería un gran... Y la verdad que este discurso tan duro después se transforma en gobiernos con esa misma mirada. Es loco pensar que sea solo discurso, digamos, ¿no? Y la verdad que cuando uno escucha las publicidades que escuchamos recién todas juntas, como dicen ustedes, es realmente muy complejo. Fíjense, la Argentina avanza con el gasoducto, aumenta la producción, aumenta la actividad industrial, aumenta el empleo. Tenemos problemas, Para por Pablo, supuesto. en Jujuy es más que una campaña, ¿no? ¿Cómo estás viendo lo que pasa en Jujuy? No, lo de Jujuy es tremendo. Pero Jujuy viene siendo un problema hace mucho tiempo. Me parece que de alguna manera la distancia geográfica o la protección mediática, por otro lado, ha permitido que Morales esté persiguiendo a intendentes, a legisladores locales, permanentemente a lo largo de toda su campaña. Y ahora, bueno, el tema de la Constitución ha sido la cereza. Cambiar la Constitución, quitarle 2 artículos al final, porque veía cierta rebelión local, para ahí nomás votarla y sacarla, es una cosa medio compleja, y ni te digo la represión. ¿No faltó una respuesta política más contundente por parte de la dirigencia nacional que critica eso? Parece que se criticó bastante, digamos, la verdad es que posiblemente, si vos le preguntás hoy, la verdad que el peronismo... criticar por Twitter, otra cosa es acción coincido, política y el Partido Justicialista tampoco me parece ha estado a la altura de lo que pasó, digamos, hay muchos legisladores y parte del Partido Justicialista jujeño que apoyaron esto a partir de Rovira y como presidente del PJ, que deberían haber tenido una actitud, a mi manera de ver, un poco más combativa sobre este tema. Hoy, como ustedes saben, hay toda una discusión acerca de los candidatos en Jujuy. La verdad es que, y la no bajada de Guillermo Snopeck ayer al Senado también produjo este ruido. Carolina Moisés, que es una excelente candidata, parece que estaría quedando sin el apoyo de la fórmula con Sergio Massa. Hoy me parece ya decidido. Por eso, es una candidata, pero creo que está judicializado en este momento. Sí. Y la verdad es que es lo que menos necesitamos, es una situación así, en una provincia que venimos perdiendo también el peronismo, ¿no? Así que me parece que, ojalá que esto se pueda arreglar, ¿no? Pablo, nos interesa mucho conocer qué pasó ayer en el Senado. Se discutían cosas importantes. Vamos a hacer un corte y al regresar nos contás y analizamos lo que ocurrió ayer, por qué no hubo sesión en el Senado Nacional. Adrián Mercado presenta su nuevo sistema de subastas online. Desarrollamos un sistema más rápido, más fácil, que te permite participar desde cualquier lugar del país. Si querés que tu empresa crezca, elegí Adrián Mercado.
las oportunidades y los sueños. Te hicimos caso, chabón. No entiendo. Yo pasé a jugar de 3. Sí. El 5 empezó a meter el culo entre los centrales. 5 goles en 3 partidos metió ya. ¿En serio? En serio. Debería dirigir, ¿eh? ¿Y qué decidiste? ¿Te quedás y tomás la rienda de tu vida o te llevo ya mismo? TT, La Misión. Estreno. Jueves, 22:30. Televisión Pública. Con modo discreto, mira tu home banking sin miedo desde la app de BBVA. Tus datos se ocultan cuando tenés a alguien detrás tuyo. Qué lindo cuando la ves. BBVA, creando oportunidades. Desde el PSOE queremos resaltar los logros del gobierno de Pedro Sánchez. Hemos derogado la ley de voto rogado e impulsado la ley que otorga la nacionalidad a nietos de españoles y españolas. Participa por correo hasta el 18 de julio y en urna del 15 al 20 de julio. Vota PSOE. Este es el gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Una obra de escala mundial realizada en tiempo récord que unirá la energía de Vaca Muerta con todo el país. Innovaciones, tecnología, cientos de kilómetros de acero y miles de trabajadoras y trabajadores. Esta megaestructura alimentará la llama del país con desarrollo, con federalismo, con soberanía y orgullo. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. Llamamos tu atención. Conquistamos nuevos espacios, los estadios más grandes del mundo y los titulares. Otros podrían parar ahí, pero nosotras no. Junto a Rexona y FIFA, vamos a inspirar a más chicas a jugar al fútbol. Recién estamos calentando. Que nada te detenga. Rexona no te abandona. Paremos la escalada de esta guerra criminal. La humanidad está primero. Por un inmediato cese del fuego, abajo el imperialismo. Jorge Altamira, diputado nacional Ciudad de Buenos Aires, lista 92, política obrera. La que busca a los amigos en el padrón. El que va antes a la casa de pastas. Los que van después. Todos ellos, todas ellas, comparten hace 40 años un mismo ritual. Este 13 de agosto vamos a seguir compartiéndolo. Seamos cada vez más los que votamos por la democracia. Elecciones 2023. 40 años de democracia. Argentina Presidencia. ¿Sabes por qué está bueno tener nuestra aerolínea de bandera? Porque cuando una aerolínea es argentina, hay más conexiones para que esa productora de Catamarca pueda seguir creciendo. Y ese pequeño emprendedor del sur puede soñar con exportar en nuestro nuevo carguero. Hay más frecuencias, más turismo, más desarrollo. Por eso puedes sentir orgullo de tener una aerolínea de bandera. Porque cuando una aerolínea es argentina, hay más Argentina. Para defender la educación pública, levantá la izquierda. Votá a un maestro que la pelea todos los días. En Ciudad de Buenos Aires, Patricio del Corro, diputado nacional. Frente de Izquierda, lista 804. Cuando un cliente llega a un local, arranca la danza del ¿me lo llevo o no me lo llevo? ¿Me lo llevo o no me lo llevo? Y los comerciantes lo saben. Por eso, cuando decidan comprar, hacela fácil con GetNet, la plataforma de cobros y servicios que te va a resolver tus ventas, que acepta tarjetas de crédito, débito, prepagas, QR y te permite ofrecer promociones y cuotas. GetNet, cobra sin vueltas. Ma, todavía no son las 19. 3, 2, 1. Ahora sí. Sacar la basura de 19 a 21 horas es un pequeño hábito que podemos sumar para empezar a generar grandes cambios. Juntos podemos construir un futuro mejor. Brazos abiertos. Buenos Aires Ciudad.
Muy bien, seguimos en Desiguales. Estamos con el senador Pablo Yedlin. Recordamos, es candidato a diputado nacional por la provincia de Tucumán. Pablo, en pilcha de senador, digamos, ¿qué pasó ayer? ¿Por qué no se pudo sesionar? Triste, muy triste. La verdad que íbamos a una sesión que tenía como eje principal 70 acuerdos de jueces. Tiene que saber la gente que el Senado tiene la responsabilidad de terminar el proceso que inicia el Consejo de la Magistratura con el examen a los futuros jueces, fiscales, defensores. Eso genera ternas de los mejores calificados. El Poder Ejecutivo elige a alguno de esos, vuelve al Senado. En el Senado se hace una sesión con la Comisión de Acuerdos, se ve si hay impugnaciones, ¿no? Y se va a la sesión. Bueno, todo ese proceso había sucedido. La gran mayoría de jueces, porque dicen no, la oposición no le quiere dar los jueces al oficialismo. Sí. La verdad es que la mayoría de estos jueces empezaron su proceso de selección hace más de 5 años. Se lo hemos preguntado a todos en la Comisión de Acuerdos. 5, 6 años, en pleno gobierno de ellos, empezaron esa selección. Pero perdón, Pablo, además si hay un procedimiento tan largo y exhaustivo como el que vos planteás, ya hubo una discusión sobre eso, hay una legitimidad de esos nombres. Por supuesto, ¿no? Aparte no hay ninguno de estos 70 que ha tenido una impugnación. No había una impugnación. Eran de todo el país, además. De todo el país, nosotros teníamos camaristas. Perdón, se aprobaron en el Consejo de la Magistratura las ternas que tienen... Mayoría de ellos. Exactamente. Digamos, totalmente. No hay ninguna explicación. Hay una lógica rara ahí. Hay un dato insólito. Entre esos que se cayeron estaba el juzgado de instrucción 7, que es el juzgado donde tramitó la causa de Lucas González. Mirá. Lucas González, que esta semana terminó con 3 policías condenados, ese juzgado está vacante. Claro. Bueno, pero a ver, la verdad es que, salvo que vos me digas que no querían que este Senado sea el que le exponga a los jueces porque entienden que eso va a generar en los jueces alguna idea, pero la verdad que la Argentina necesita, fíjate, jueces de Santa Fe, de Rosario, que tanto se habla, que Lozada mismo critica y dice que necesitábamos los jueces. No dieron quórum. Esa fue la excusa, porque quiero explicar que después, frente a la negativa de bajar, se ofreció formalmente a la oposición no tratar el tema de los acuerdos de jueces y por lo menos dar discusión. Había autorización de salida de tropas y de entrada de tropas, que a los presidentes, la primera vez que un presidente en la Argentina no se le da esa autorización. Tuyo también, ¿no? Sí, había un proyecto, estaba el de pubertad precoz, que venía con media sanción de diputado, de muerte perinatal, y había un proyecto de fluoración de la sal para usar, además de fluoración del agua, para evitar las caries dentales. Tenían absolutos despachos de comisión por unanimidad. Cosas muy importantes y consensuadas. Totalmente. Pero hay... ¿Pero y qué dijeron cuando ofrecieron bajar los jueces? Lo que se dice es que están tan peleados entre ellos en la interna que no pueden mostrarse juntos de alguna manera unificada. Me parece que hay algo de eso. No habrán tenido el número para garantizar el voto en disidencia, porque la otra posibilidad, si vos tenés mayoría y no das quórum, podés bajar y votar en contra lo que no querés. Pero no tenían eso garantizado. Me parece que la interna los lleva bastante complicado a ellos, están muy efervorizados, ahí hemos escuchado. ¿Hay una próxima sesión o todavía no? No, por ahora no. Y la verdad es que te digo la verdad, me parece que hasta la PASO no vamos a tener sesión. Y hacía 3 meses que no se sesionaba. Exactamente, ya la otra vez no pasó lo mismo. Es inviable. Hay una sensación de más. Por eso yo te digo, esta gente que desde los gritos dicen que van a mandar leyes al Congreso si asumieran como presidentes, ¿con qué cara van a pedir a la oposición que los acompañe si no acompañan ni para la entrada y salida de tropas a la oposición? Es una cosa Gracias, complicada. Pablo, por haber venido. Gracias. Bueno, nos estamos yendo, pero yo quiero recomendarles mañana programación de la televisión pública. Trabaja una amiga mía que la rompe toda. Es el último capítulo de Distópica. Sí. Mañana viernes, 10:30 de la noche. Cuente, Lucila. ¿Qué hubiera pasado si Perón no fallecía el 1 de julio de 1974? Mirá la Luli. Mirá. Qué jugadora, ahí te lo digo. Toda la cancha. Aparte es el capítulo más reciente en la historia, porque es el último de esta saga de 4. Así que mañana, después de Argentina-Perú, aquí en la televisión pública. Gran idea, gran realización. La conductora la rompe toda. Bueno, nos vamos. Sí, hasta el domingo. Así es, hasta el domingo, Lucila. Chau. Que gane Huracán mañana.